Pues le informamos en otros temas que crece la tensión por la prueba realizada este domingo por Corea del Norte. En la ONU, la representante de Estados Unidos señaló que dichas acciones son un llamado a la guerra, y para profundizar en este tema, para entender lo que está sucediendo, recibimos el día de hoy aquí en 21 Noticias al licenciado Rodrigo Farfán Alegría. Él es especialista en relaciones internacionales. Le agradecemos que nos acompañe en esta mañana para hablarnos de la tensión internacional. Licenciado, por un lado se crean bloques Estados Unidos, Francia, Inglaterra, pero parece que Rusia y China están yendo hacia otra dirección. Muy buenos días, Juan, un saludo a toda la audiencia. Y pues sí, el domingo pasado, prácticamente en la madrugada de aquí de México, realizó esta prueba nuclear, la primera que se hace durante la administración de Donald Trump, la sexta ya desde el 2006 para acá, una prueba que se contempla haya sido 15 veces mayor a la que se hizo en el 2006. Cuando Barack Obama salió de la administración, decía que todavía le faltaban 4, 5, 6 años a Corea del Norte para hacer este tipo de pruebas, y la han hecho en menos de 6 meses, que es lo que va más o menos de la administración de Donald Trump. Una prueba que además deja un sabor en el cual dices, bueno, verdaderamente es un tema con Estados Unidos, ya que había primero que nada amenazado la isla de Guam. Entonces esperaría que si fuera una provocación directa para los Estados Unidos, hubiera hecho algo concretamente contra la isla de Guam, pero la hace en esta ocasión posterior a una prueba que había hecho un misil balístico que había pasado por encima de Japón, lo cual pues también contempla una posible provocación a todo este bloque que tiene que ver con Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos. Hoy la hace directamente, en su territorio, pero un tema que además, después de que se haya firmado el tratado, el tercer tratado ya, en el cual contempla la prohibición absoluta de cualquier prueba nuclear, pues bueno, es directamente una provocación a la comunidad internacional y en especial a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad. A la comunidad internacional, pero no todos los miembros de la comunidad internacional parecen pues querer castigos para Corea del Norte, porque China y Rusia se han mantenido un poco al margen precisamente en el Consejo de Seguridad de la ONU, licenciado. Claro, Estados Unidos, junto con el bloque que históricamente o de hace algún tiempo para acá lo ha venido apoyando, que es Inglaterra, que es Francia y el propio Estados Unidos, contra lo que es China, que es Rusia, que son los 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto. Es importante y hay que analizar cuál es el papel principalmente de China. China, que además es el principal proveedor de alimentos y el principal socio comercial, diría casi el único de Corea del Norte, ha sido un tanto frío, ha sido muy frívolo además en su posicionamiento. Por eso el conflicto que tiene ahora con Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho que es lamentable, además penoso y vergonzoso, la forma en la cual China quiere ayudar, pero además que no lo puede hacer. Yo no sé si no lo quiere hacer o no lo puede hacer, o cuál es el posicionamiento de China. China se ha mantenido un tanto jugando con ambas partes. A China sabemos que no le conviene que Estados Unidos intervenga militarmente, porque eso significaría que intervenga en la península de Corea y además tener a Estados Unidos prácticamente ya instalado en su frontera sur. Pero tampoco le conviene que Corea del Norte se desarrolle más en un tema armamentístico, sobre todo nuclear, porque de por sí ya sus países vecinos son potencias militares como la India, como Rusia, y aunque Corea del Norte no es precisamente un enemigo de China, pero eso es ahorita, quién sabe después, así como es el líder norcoreano, qué posición pudiera tomar después. Esa es una de las principales preocupaciones de China. Habrá que ver si ahora Corea del Sur ha advertido que habrá una nueva prueba balística intercontinental por parte de Corea del Norte. No saben si la va a hacer en septiembre, si la va a hacer posteriormente, pero sería directamente un mensaje muy contundente, que ya tiene un desarrollo nuclear potente, y ahora combinarlo con un misil balístico intercontinental ya comprobado, pues bueno, sería totalmente decir, soy muy potente, tengo la capacidad para mandar ahora sí directamente una bomba nuclear a Estados Unidos, y bueno, eso sería un tema peligroso. Bueno, eso es lo que nos está diciendo Corea del Norte, pero
Licenciado, ¿habrá por parte de la comunidad internacional sanciones a través del Consejo de Seguridad de la ONU o un bloqueo económico provocado por Estados Unidos a Corea del Norte? Pues Estados Unidos fue muy contundente y dijo que otra prueba nuclear y sancionaría a los países que tengan comercio con Corea del Norte. Ese es un mensaje totalmente dirigido directo a China. China, que es el que, como comentaba, tiene el 90%, el intercambio comercial que tiene Corea del Norte, el 90% es con China, sería una prueba muy contundente, sería un llamado directo a China, sobre todo, para que trate de verdaderamente bloquear las acciones de Corea del Norte, como si además Corea del Norte hiciera totalmente caso a lo que dice China. Sí, claro, por supuesto que Corea del Norte tiene muchos intereses y seguramente una gran influencia China sobre ellos, pero habrá que ver si verdaderamente le hace caso. Pero sí, Estados Unidos fue muy contundente, a lo que China ha reaccionado con un rotundo extrañamiento y ha reaccionado de una manera muy negativa, diciendo que sería muy injusto. Esa es la palabra clave que ha dicho el gobierno chino, que sería injusto que Estados Unidos tuviera que hacer esto. Pues estaremos pendientes, licenciado Farfán, de lo que sucede en los próximos días.